Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con uno de los grandes pilares del diseño de software, el principio abierto barra cerrado. Es, básicamente, la clave para que nuestros sistemas puedan crecer y adaptarse a lo que venga, sin que todo salte por los aires en el intento. ¡Vamos al lío! Para empezar, lanzo una pregunta que puede sonar un poco rara. ¿Qué narices tienen en común un buen software y un enchufe de pared? Pues aunque parezca mentira, la respuesta es la esencia pura de este principio. Y aquí está el quid de la cuestión. Un enchufe está, por un lado, abierto a la extensión. Le podemos conectar lo que queramos, una lámpara o un cargador, lo que sea. Pero, por otro lado, está cerrado a la modificación. A nadie en su sano juicio se le ocurre picar la pared y cambiar los cables cada vez que se compra un aparato nuevo, ¿verdad? Pues el buen software, como vamos a ver, funciona exactamente igual. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Arrancamos con la analogía del enchufe para que quede clara la idea. Luego veremos por qué el cambio constante es tan peligroso. Definiremos el principio de forma más técnica, pasaremos por un ejemplo súper práctico, veremos lo bueno y lo malo y acabaremos con una regla de oro para que nos la llevemos puesta. Venga, primera parada. Vamos a exprimir un poco más la analogía del enchufe para tener una base bien sólida y sobre todo intuitiva antes de meternos en el código. La imagen lo deja súper claro, ¿verdad? Con el enchufe simplemente conectas algo nuevo, el cableado interno ni se toca. Pues en el software el objetivo es el mismo. El código central, el que ya sabemos que funciona, no se modifica. En su lugar se añade un nuevo módulo, una nueva clase, que se enchufa a lo que ya existe. Así es como se consigue que un sistema crezca sin meterle riesgos tontos. Vale, la idea intuitiva la tenemos, pero ahora toca entender por qué esta regla es tan importante. O sea, ¿cuál es el problema de fondo que intenta solucionar? Cualquiera que se dedique a esto lo sabe de sobra. El software nunca se acaba. Siempre hay una nueva funcionalidad que meter, una regla de negocio que cambia, un requisito que evoluciona. El cambio es lo único que no cambia. Y claro, si la única manera que tenemos de gestionar ese cambio es ir modificando código que ya funcionaba, nos estamos metiendo en un campo de minas. Cada vez que tocas un fichero estable, abres la puerta a nuevos fallos. Los costes de las pruebas se disparan porque tienes que volver a revisarlo todo. El código se vuelve quebradizo, impredecible, como un castillo de naipes. Y lo peor, acabamos con esas cadenas horribles de if-else que crecen sin parar y que a nadie le apetece tocar. Muy bien, ya entendemos el problema. Ahora es el momento de ponerle el nombre técnico a nuestra idea del enchufe y definir el principio como toca. Y aquí la tenemos, la definición clásica, la del libro. Las entidades de software deben estar abiertas a la extensión, pero cerradas a la modificación. Parece un trabalenguas, pero la clave está en entender que extensión y modificación son en este contexto polos opuestos. Fijaos en el contraste, que es brutal. Modificar es tocar lo que ya existe. Es arriesgado, es lo que hace que las cosas se rompan, es frágil. En cambio, extender es añadir algo nuevo sin tocar lo que ya estaba. El riesgo es bajísimo y nos da una flexibilidad increíble. Pues bien, el principio abierto-cerrado nos empuja a buscar siempre la extensión y a huir de la modificación. La teoría está muy bien, pero esto donde de verdad se entiende es viéndolo en acción. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo transformar un mal diseño en uno que cumple el principio. Imaginemos un sistema de pagos, algo súper común. La primera versión, seguramente hecha con prisas, es muy probable que tenga una función con una retahíla de if-else, que si el pago es con tarjeta, haz esto, que si es con PayPal, haz esto otro, que si es por transferencia, haz aquello. Un clásico. ¿Y cómo se arregla esto? Pues básicamente en 3 pasos. 1. Creamos un contrato común, lo que se conoce como una abstracción, que podríamos llamar y método de pago. 2. Aislamos cada lógica. Sacamos el código de cada método de pago de ese if-else gigante y lo metemos en su propia clase. Pago con tarjeta, pago con PayPal, etc. Y 3. El paso clave. Hacemos que el servicio principal solo conozca el contrato y método de pago, que no tenga ni idea de las clases concretas que lo implementan. ¿Y el resultado? Pues es casi mágico. Si el día de mañana nos piden añadir pagos con Bizum, ya no hay que tocar para nada la clase principal, el servicio de pago. Esa clase está cerrada. Lo único que hay que hacer es crear una nueva clase, pago con Bizum, y el sistema se la traga sin problemas. Esto, amigos, es estar abierto a la extensión. Como hemos visto, los beneficios son enormes, pero como pasa con todas las herramientas potentes, también hay que tener un poco de cuidado y saber cuándo y cómo usarla. Las ventajas saltan a la vista. El riesgo de introducir errores se desploma. El núcleo de nuestro sistema se mantiene estable, fiable. Añadir cosas nuevas es mucho más fácil y rápido. Y las pruebas se simplifican un montón, porque puedes probar cada pieza por separado. Al final, lo que creamos es una arquitectura de plugins, como con los métodos de pago. Pero ojo, y esto es súper importante.
La solución no es ponerse a crear interfaces para absolutamente todas las clases del sistema. Eso no es buen diseño. Eso es sobreingeniería. Es añadir una capa de complejidad que muchas veces no aporta nada y solo hace el código más difícil de seguir. Entonces, ¿cuándo lo aplicamos? Pues la clave está en anticipar. Hay que usar este principio en aquellas zonas del sistema donde olemos que va a haber cambios, donde sabemos que en el futuro se añadirán más métodos de pago o más tipos de informes o más lo que sea. Es en esos puntos calientes donde este principio de verdad brilla. Y con esto llegamos a la recta final. Si tuviéramos que destilar todo lo que hemos hablado en una sola idea, en un solo concepto, ¿cuál sería? Si hay que quedarse con una sola frase, que sea esta: para añadir un comportamiento nuevo, no cambies el código viejo. Esta es la regla de oro, la esencia pura del principio, así de simple y a la vez así de potente. Y aquí os dejo la prueba del algodón, el test definitivo para el día a día. Cuando miramos una clase, la pregunta que hay que hacerse es: si mañana llega una nueva funcionalidad de este tipo, ¿es necesario modificar este fichero? Si la respuesta es sí, algo huele mal. Estamos violando el principio. Si la respuesta es no, porque solo habría que añadir un fichero nuevo, entonces vamos por buen camino. El diseño es robusto. Así que, para terminar, volvemos a la pregunta del principio. La próxima vez que llegue un nuevo requisito, un cambio, el diseño que tengamos determinará si la experiencia va a ser como tirar abajo una pared, con todo el polvo, el riesgo y el coste que eso conlleva, o si va a ser tan simple y seguro como conectar un aparato nuevo a un enchufe. La elección, al final, está en cómo diseñamos.